Es Prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez, reanudando nuestro podcast. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Obed, con mucho gusto de estar aquí, después de una semana muy intensa que tuvimos con la Olimpiada del Espíritu de los Aguiluchos. ¿Qué nos puedes tú contar al respecto? Bueno, pues una satisfacción total, porque el trabajo que se hizo llevaba una esencia, y la esencia es, como decimos, hemos integrado despertar la grandeza de los chicos, y pudieron presentar sus trabajos finales, y pudieron ellos divertirse y además iniciar con esta experiencia de pisar un escenario. Sí, exacto, y sobre todo frente a 250 personas, es decir, no es fácil para un chico que en su vida se ha parado ante un grupo, cualquiera que sea su número, que de repente tenga que hacer una pieza de oratoria ante 250 personas. Y bueno, los concursos de oratoria, de coreografías, de canto, de artes plásticas, la verdad es que yo veía gente llorando, literalmente. Sí. Magda estaba a mi lado, y Magda, una de las colaboradoras, y lloraba y se jugaba las lágrimas de ver con emoción cómo chicos que han pasado situaciones verdaderamente terribles en su vida, estaban ahí expresándose con alegría, como tú dices, con entusiasmo. Y la verdad es que es muy satisfactorio, y yo quiero reconocer a todo el equipo, a ti como director del equipo, coordinador de todos estos trabajos, toda la gente que contribuyó en cámaras, en sonido, en el apoyo como anfitriones, en la comida que se repartió al final, en fin, todo un equipo que estuvo ahí presente, y los chicos se fueron maravillados. Yo recuerdo las premiaciones cuando se premió a las niñas de Tláhuac, que así se llama la institución, y todas gritaron emocionadas porque en canto coral ellas fueron las ganadoras. Y la verdad, ver toda esa emoción, todavía ahorita se me eriza la piel de recordar esas emociones que estaban ahí presentes. Y como decíamos, esto es algo que se va a quedar en ellos para toda la vida. Porque yo lo digo desde mi punto de vista. En mi caso, yo recuerdo cuando igual me enseñaron a hablar en público. Yo tenía 17 años ya entonces, y me acuerdo mi primera conferencia que di, y recuerdo perfectamente los detalles, recuerdo todo lo que sucedió, un cabezoso incluso que me di por la puerta en la que entré, porque era una puerta baja, lo tengo grabado, y ya, ahora sí que vi, como dicen, vi estrellitas, pero se queda para toda la vida. Y en estos chicos, estas cosas, más lo que siga, porque sin duda que buscaremos la forma de estar con ellos, de igual manera se va a quedar para toda su vida, va a impactar su vida positivamente, y damos gracias a Dios por todo esto. Sí, quiero hacer un énfasis, José Luis, en que esos 158 niños que fueron representan 5 casas hogar, ¿sí? Para aquellos que nos sintonizan, que nos ubican apenas, y que se hizo un trabajo de aproximadamente medio año en estar entregando lo que es el Proyecto Aguiluchos. Proyecto Aguiluchos tiene ese cierre, que es la Olimpiada del Espíritu, donde presentan a manera de artes, de oratoria, incluso de ejecución de instrumento también, sus trabajos finales. Entonces, son chicos que, tengo que decir esto, son todos, en su mayoría, vienen de trauma, ¿no? Entonces,
Es un desafío para todos nosotros, es un gran aprendizaje para el equipo de Multiplicándonos, pero también es muy gratificante verlos como hay chicos que tuvieron esa oportunidad de estar allí y que tienen un resultado excelente. Exactamente, y pues estamos muy satisfechos y por supuesto, pues esto no se acabó ahí, como dijimos. Entonces, abriremos nuevos grupos a partir de esto, abriremos ya el proyecto Aguiluchos para toda la gente, para los padres que quieren llevar a sus hijos también a participar dentro de esto y celebraremos otra Olimpiada del Espíritu. Y sin duda que lo que queremos es que haya 5, 10, 15, 20 grupos. Yo sueño con que un día estemos en un auditorio muy grande, ¿verdad? Y que haya cientos o miles de chicos participando y dándoles conferencias. Estoy seguro que vamos a llegar a eso. Lo visualizo. Vamos a llegar a eso. Estamos trabajando para eso. Claro que sí. Pues felicidades también a ti, a todo el equipo, y comenzamos ahora con nuestro podcast. Perfecto, pues hemos estado hablando durante todos estos podcasts anteriores acerca de lo que es la paternidad y sigo haciendo énfasis acerca de esto. Ahora empezamos hablando con la P como un acróstico, la P como proveedor, la A como adiestrador, la T como transmisor, la E como educador, la R como reproductor, la N como nutridor, la I como inspirador, la D como director y ahora vamos a hablar de la A como apoyador. Porque sin duda que mucha gente, como esto que hablamos ahorita del proyecto Aguiluchos, que podemos apoyar a muchos chicos de diferentes formas. Podemos apoyarlos y eso es posible precisamente porque siempre pensamos desde una manera próspera y porque tenemos prosperidad. Eso no sería posible de ninguna manera si no hubiera prosperidad. ¿Por qué? Porque hubo que rentar un teatro, hubo que pagar el alimento de 250 personas que estuvieron ahí, hubo que pues contratar gente que obviamente es parte de sus servicios en el sonido, las playeras que les dimos, los diplomas que se les dieron, en fin, una serie de cosas que si no hubiera recursos no habría forma de hacerlo. Eso es un hecho. Y definitivamente, por eso estos temas en los que yo insisto constantemente, en la parte de la prosperidad, y cómo este tema general, que es la paternidad que genera riqueza, nos va llevando a que justamente podamos tener recursos, porque es obvio, sin recursos no se puede hacer gran cosa, no se puede hacer cosas ni siquiera por sí mismo, y esto es importante. Ahora bien, en el podcast anterior, la semana antepasada, compartí yo lo que viví en el viaje que hice también por trabajo y también por paseo en Dubái, y hablaba precisamente cómo un país de unos cuantos años se ha transformado. Si alguno no ha visto el video anterior, los invito a que lo vean, para que vean cómo de una tierra árida se ha construido una ciudad verdaderamente increíble, maravillosa, abriendo oportunidades para la gente en todos los sentidos. Y justamente, bueno, después de esto, pues sí, visité otro país, que te voy a hablar de ello, porque una cosa que mucho nos interesa a nosotros es conocer las culturas de otros países. Porque cuando se conocen otras culturas, se abre nuestro mundo. Porque nos ayuda a confrontar y a comparar las propias costumbres y creencias. Y esto es algo a lo que estamos abiertos cuando viajamos, mi esposa y yo. No se trata solo de conocer un país, sino de compenetrarse en su cultura, en sus costumbres y creencias y a tratar de comprender su visión de vida. Lo que contribuye, por supuesto, a fortalecer las propias creencias y a ampliar y fortalecer nuestra visión de vida. En la sesión anterior, como dije, compartí estas experiencias que viví en Dubái. Y fíjense, les doy algún dato. El notorio desarrollo que ellos han tenido en este emirato lo ha logrado en tan corto tiempo que lo ha llevado a ser la economía número 1 entre las economías del mundo. Las economías del mundo árabe, quiero aclarar. El número 1 en rendimiento financiero. El número 1 en la facilidad para hacer negocios en la región. El número 1 en acoger a personas de diferentes culturas, nacionalidades, religiones y orígenes étnicos. Y todo esto debido a la gran visión de los líderes de este país.
Dubái no es un país perfecto, por supuesto, pero ofrece condiciones para el desarrollo de su sociedad y por ende para el bienestar de su gente, a la que le ofrece aspectos importantes en lo que a calidad de vida se refiere. Seguridad, por ejemplo, representada en sus bajas tasas de actos delictivos. Crecimiento personal manifestado en el desarrollo de los individuos en conocimientos y progreso profesional. Oportunidades en su economía y poder adquisitivo. Beneficios laborales y otros aspectos más que en esencia es símbolo de paternidad en todos los sentidos. Y hago ver todo esto porque cada líder político, padre, maestro, guía espiritual, entrenador, empresario o cualquiera que dirige un grupo debería considerar llevar a quienes dirige a niveles elevados de calidad de vida que influyan en su salud, en su felicidad, en su paz espiritual, en su bienestar y en su prosperidad en todos los sentidos. Y esto, Obed, es algo que realmente es lo que estamos haciendo en cada uno de estos podcasts. Sí, sí. La parte de la integralidad del hombre creo que es la esencia, ¿no? Exactamente. Podría uno decir, estos recursos nada más para que seas padre, sí, pero ¿qué es ser padre? ¿Qué abarca el ser padre? Entonces, yo me imagino, si cada líder, como decía ahorita, si cada maestro, si cada guía espiritual, si cada persona que tiene, así sea un grupo de 2, 3 personas, 5, las que sean, dijera, yo a estas personas las voy a llevar a un nivel de vida más elevado. Sí. Obviamente, vuelvo al punto, no se puede lograr un nivel de vida elevado si no hay prosperidad. En México, nuestro país, tenemos más del 50% de personas en extrema pobreza. Dice, ¿cómo es posible que un país tan rico como es el nuestro, que tiene minería, que tiene petróleo, que tiene litio, la nueva energía del futuro, que tiene agricultura, que tiene tantas cosas, haya tanta gente en pobreza? Precisamente por esa razón, porque no se ha ejercido paternidad. Y esto es algo que todos deben considerar. Deben considerar, por eso yo insisto en las creencias, en esas creencias que no ayudan. Y hoy te voy a explicar un poco acerca de esto, en que no hay que ambicionar nada, no hay que desear más allá de lo que tenemos, hay que conformarnos con lo que Dios nos da. Todas ideas de pobreza, y lo digo con mucho respeto, de pobreza, que no contribuyen en nada ni a la propia vida, ni a la propia familia, ni a los demás. Entonces, luego de visitar Dubái, nos dirigimos a la India. Y en su capital, en Nueva Delhi, encontramos algo verdaderamente notable que voy a compartirles. Miren, la India tiene 1.450.000 habitantes, de los cuales está dividido en sus religiones por el hinduismo, que representa el 79.5%. El islamismo representa el 14.4%. Es decir, ambos suman el 93.9%. Y el 6.1% restante está dividido entre otras religiones, incluido el cristianismo, que solo representa el 2.5%. Y cuando digo cristianismo, aquí están incluidas todas las ramas que se derivan de él. Los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, las iglesias evangélicas de diversas denominaciones, en fin. O sea que todavía ese 2.5 se pulveriza más si lo hablamos desde las diferentes ramas que hay. Y miren, dentro de estas cosas interesantes, a la India lo cruza el río Ganges, que tiene 2.525 kilómetros de extensión, el cual está considerado como uno de los lugares más sagrados del hinduismo, ya que se cree que sus aguas purifican y dejan libre de pecado a todos los que se vayan en ellas. Y mira, tuve la oportunidad, Obed, sí, nos llevaron en un recorrido al río muy temprano, eso de las 6 de la mañana, 6:30, y ves, haz de cuenta que es una romería, literalmente una romería de gente que va a esa hora a bañarse al río. Pero
Cuando tú ves lo que es el río, literalmente te daría asco, da asco la suciedad que hay en el río. Pero ellos creen que al irse a bañar allá van a purificar sus pecados. Y cantidad de gente a esa hora está ahí bañándose de esta forma. Ahora, otra cosa más, también en el hinduismo la vaca es un animal sagrado. Y es una creencia que se pierde en el pasado, ya que no sabe cuándo se determinó por esto, por lo que sacrificar una vaca para aprovechar su carne está prohibido. La paradoja de esto está en que los hechos se contraponen con la lógica o el sentido común, porque las aguas del río, como dije, están sumamente contaminadas, cargadas con los restos fecales de toda Nueva Delhi, donde aproximadamente se derraman, se calcula, 1.900 millones de litros de agua sin tratar por día. De tal manera que el nivel de bacterias fecales en sus aguas es elevadísimo. Y aún así, la gente se baña en él y bebe de su agua. Durante el verano, las salas de los hospitales se llenan de niños que necesitan tratamiento por enfermedades que se transmiten con el agua. Además de esto, se estima que cada año unos 32,000 cuerpos se incineran en su ribera, y los cuerpos de los pobres y los que no tienen techo, que por cuestiones financieras no se pueden cremar, se echan al río directamente. Y mira, esto es algo muy interesante también que te quiero compartir, porque me tocó pues ver, ¿verdad? Junto al río, a la ribera del río, hay enormes cerros de leña, donde se calcula que más o menos para incinerar un cuerpo necesitan aproximadamente 2 toneladas de leña. Entonces tú ves que llevan al muerto en una camilla, va todo cubierto de flores, lo llevan y primero lo sumergen al río, luego lo sacan, lo suben a la gran pira hecha con leña, lo creman y finalmente lo que queda, cenizas que no quedan totalmente cremados, todo lo que queda, incluso ves trozos de huesos, se lanza ya finalmente al río. Pero esto es por tradición. Así es porque por hay tradición. hornos ya para hacer eso. Claro, pero esto lo hace, vamos a decir, la gente más radical en sus creencias. Por supuesto, hay ciudades en la India, porque la India es enorme, donde no, pues obviamente no van a ir desde una ciudad que está a 1,000 kilómetros o 1,500 kilómetros a ir a cremar un cuerpo ahí. Entonces, esos ya los incineran en hornos modernos y posteriormente van al río y avientan sus cenizas. Pero finalmente la gente ahí, tú vas viendo uno tras otro, cómo están llegando con sus muertos y los están cremando. Hay otro punto importante. En cuanto a las vacas, fíjate, las vacas también se consideran como un animal sagrado y estas vagan libremente por las calles del país en un estado verdaderamente deplorable, donde uno se pregunta, ¿dónde está lo sagrado? O sea, ¿dónde está lo sagrado? Ahora bien, aquí en México es muy común que nosotros cuando vemos a los perros, por ejemplo, en los mercados, tú encuentras a los perros que andan buscando ahí en la basura, pues qué comer. Pues hay a veces exactamente lo mismo con las vacas. O sea, tú ves a las vacas deambulando por las calles, esqueléticas, famélicas, y comiendo basura. Increíble. Absurdo, sí. O sea, exacto, totalmente absurdo. Entonces dices, ¿cómo es posible que ese animal sea sagrado? ¿Cómo es posible que ese río sea sagrado cuando realmente, pues lo que se ve dista mucho? Y esto es algo de lo que hablaba yo en el podcast anterior, creo que fue del anterior o en el más antes, donde yo hablaba acerca de la belleza, de la espiritualidad que hay en la belleza. Como en el tabernáculo, ¿verdad? En el templo que había sido construido por Salomón, o incluso después el que construyó Herodes, ahí había belleza, había
oro, había maderas preciosas, había lino fino, había bordados también de oro fino, piedras preciosas en las vestiduras de los sacerdotes. Eso tiene que haber una congruencia entre lo que decimos. Sí. Resultado de la creatividad. Correcto, nosotros somos cristianos, yo soy cristiano, tú eres cristiano. Y una frase que se utiliza mucho en el cristianismo es que somos hijos de Dios y somos hijos del rey, de un rey. Y a veces uno ve cómo vive la gente y dice, no hay congruencia, no hay congruencia. Y no hay congruencia precisamente por las creencias. Ahora bien, cada uno de nosotros debemos de entender que es lógico que si el Dios creador en el que creemos, Dios creador de todas las cosas, hizo toda una belleza y generó toda una riqueza, ¿para quién creó eso? Para nosotros que somos sus hijos. Pero bueno, en esto podría profundizar más y seguiremos hablando acerca de esto. Pero una cosa más importante, dentro de esto que hablaba ahorita del 6.1% de las diversas religiones que hay, donde el hinduismo y el islamismo se lleva el principal porcentaje, se encuentra el sijismo, también pronunciado como sikhismo, con K. Y mira, esto es muy interesante porque es una religión fundada, vamos a decir, joven, hace 550 años, de quienes pueden conocer cosas muy interesantes. Y esto lo digo porque tiene que ver con lo que acabo de decir, con la congruencia. Debido a que en el viaje tuvimos como parte de la gente que nos apoyó para movernos en este inmenso país a un hombre que justamente pertenece a esta religión. Es un practicante celoso de esa religión, desconocida para la inmensa mayoría de los habitantes de América e incluso de otras partes del mundo, que en sus acciones son ejemplo de lo que significa el amor al prójimo y al servicio. Algo que caracteriza a los Sikhs o los Sikhs es su gran valor y fe religiosa. Y su enseñanza principal está cimentada en el mensaje del amor. O sea, si nosotros vemos el mensaje de Jesús, era el mensaje del amor. Las principales creencias del sijismo se concretan en que hay un solo Dios absoluto, omnipresente y eterno, que es la verdad suprema y creador de todo, que no tiene forma ni género, que es el único que puede y debe ser adorado, alabado y a quien se debe servir. El único que debe ser recordado, en quien se debe meditar, pedir ayuda, perdón y salvación. A su vez, los Sikhs están en contra de los rituales y rezos a los ídolos. Y justamente por eso en sus templos no existe ninguna imagen. También destacan la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Y algo muy importante, enfatizan la importancia de vivir una vida de verdad y justicia y en la igualdad entre hombres y mujeres a quien se debe tratar con respeto y dignidad. Pablo, el apóstol, decía, entre otras cosas, que ya en el Cristo, en el cristianismo, no hay ni griego ni judeo, ni hombre ni mujer ni nada. Pero sin embargo vemos que en las religiones todavía la mujer se le tiene en un rango menor. O sea, no tiene el mismo rango que los hombres. Y ellos definitivamente eso le dan mucha importancia. Es decir, para ellos la mujer en ningún sentido tiene un rango menor al hombre, como dije ahorita, como sucede en otras religiones. Ahora, la palabra Sikh significa discípulo o aprendiz. ¿Por qué? Porque ellos están constantemente en estos aprendizajes de lo que son sus creencias. Que yo diría, salvo que no tienen a Jesús sus creencias, pero son muy similares al cristianismo. Y los hombres Sikh de por vida utilizan un turbante que sirve para cubrir su cabello, el cual nunca es cortado, ya que lo consideran como un símbolo de respeto a la creación de Dios y además, es muy importante, representa el compromiso que tienen con la igualdad, la justicia y el servicio desinteresado hacia los demás. Y digo esto porque ahorita lo voy a mostrar en los hechos, porque es asombroso. Además, le da una gran importancia a la meditación y a la oración. Y otro de sus principios es obtener ingresos por métodos honorables
y compartir las ganancias para servir desinteresadamente a los demás. Y por eso me decía esta persona que el 99.9 de los Sikhs, prácticamente todos, practican el diezmo. Ya algún momento hablaremos de lo que es el diezmo, que mucha gente lo liga a cosas religiosas. En realidad no. Esa es una práctica muy antigua, desde antes que existieran religiones incluso. Y voy a mostrar algo muy importante que logran con ello, algo que es un ejemplo para muchos que tenemos creencias que difieren en varios aspectos de las suyas, pero repito, que son un verdadero ejemplo, una muestra de esto que voy a decirles. Mira, recordarás que uno de los apóstoles de Jesús, Santiago, decía él que la religión pura y sin mácula o sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. O sea, eso es lo que dice Santiago. Visitar a los huérfanos. Pero la palabra visitar tiene una connotación no de ir de visita, sino de ir con apoyo, a apoyarlos, como es el tema nuestro tema del día de hoy. Es decir, ahí está la paternidad en acción, siendo apoyadores. Y esto es muy interesante y te voy a mostrar por qué. En Nueva Delhi visitamos el Gurudwara es una palabra un poquito complicada, el Gurudwara Bangla Sahib, que es el templo de los Sikhs, que es más que solo un lugar de culto, ya que históricamente ha servido de refugio para los desamparados y los indigentes, porque a los visitantes, cualquiera que sea su posición social e independientemente de sus creencias, se le ofrece alimento diariamente. Pero eso es lo interesante. El templo está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Y para esto, para poder contribuir y servir a la vida de la gente, cuentan con 10 cocinas de tipo industrial que alimentan, escúchalo bien, alimentan alrededor de 15,000 personas por día. 15,000 personas por día las que alimentan de forma gratuita. Y en las fechas religiosas se llegan a alimentar muchos miles más. Y siempre hay suficiente comida para todos, lo cual es financiado precisamente por una parte de los diezmos que los Sikhs aportan. ¿Y por qué? Porque es gente próspera. Al frente de esta gran tarea se encuentra el jefe de cocina, Balbir Singh, que lleva vigilando el proceso desde hace varios años. Para cubrir la demanda en la cocina, se utilizan máquinas especiales que igual pueden picar verduras, mezclar ingredientes, cocinar al vapor, hacer tortillas y muchas otras cosas más en grandes cantidades, literalmente en cantidades industriales. Y el día comienza con la preparación de un tipo de arroz con leche de dulce llamado kheer, del cual se preparan alrededor de, imagínate, 700 kilos diarios. Y para ello, pues vierten grandes bolsas de arroz blanco en recipientes de metal que posteriormente se lavan perfectamente a mano. Y cuando el arroz ya está lavado, luego se van poniendo porciones de 25 kilos de arroz en una olla de gran tamaño con agua para que se vaya cociendo. Tomando en cuenta la gran cantidad que hay en la olla, para que se cosa uniformemente, el arroz se va mezclando con un brazo mecánico. Luego se le añaden aproximadamente 250 litros de leche que se mezcla con el arroz y una vez que la leche empiece a hervir, se vierte una bolsa grande de harina de trigo. Si este trabajo tuvieran que hacerlo a mano, les tomaría más o menos 2 horas y media. Pero con estos equipos, el proceso se vuelve fácil y rápido, lo que permite tener una gran producción de alimento en muy poco tiempo y con muy poco personal, ya que al final del proceso se producen entre 300 y 400 kilos de kheer, de este dulce de leche. Ahora bien,
Para esto también se emplean diversos tipos de máquinas para cocinar. Aunque esto es así, muchos de los vegetales que se usan en la preparación se procesan a mano, por lo cual se lleva a cabo por gente que de manera voluntaria también colaboran en ello. Y uno de los guisos más populares de la India es el alo matar, el cual se prepara diariamente en la cocina. Es como si aquí hiciéramos frijoles todos los días o la sopa de todos los días. Es una salsa que en la India que le llaman curry, hecha con papas, chícharos y una salsa cremosa. Y la elaboración de este plato comienza con una base de aceite vegetal en el que se fríen los ingredientes, al que luego se le añaden especies como comino, pimienta negra, chile rojo y otros ingredientes que se van cociendo por un rato. Después se les agregan 200 kilos de papa, 200 kilos. Se le adicionan 60 kilos de chícharo, varios cucharones de puré de tomate. Y con todo esto se logra preparar alrededor de 350 kilos de alo matar. Mira, Obed, cuando estábamos ahí mi esposa y yo, tomamos muchos videos, pero realmente no quiero pasarlos, no quise pasar los videos tal cual, y por eso fui tomando láminas, porque realmente haríamos un documental. Literalmente haríamos un documental de esto. Pero te quedas admirado, Número uno, la cantidad de gente que está ahí contribuyendo. Número uno, la cantidad de alimento que se mueve. Otro aspecto, la cantidad de alimento que hay en sus bodegas. ¿Y todo esto por qué? Lo dije en un principio, porque hay recursos. ¿Por qué hay recursos? Yo he estado en iglesias que a veces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que nos supla, porque tenemos necesidades. Esta gente no tiene necesidades. Esta gente tiene abundancia, porque es gente próspera. Porque ponen en práctica principios antiguos. ¿Sí? Como el diezmo. Como digo, el diezmo, desde antes de que apareciera la religión judía, el diezmo ya existía. Abraham, lo narra la Biblia, dio su diezmo a Melquisedec. Porque la palabra 10, me voy a adelantar a lo que hablaremos después, Sí. porque la palabra 10 en su raíz viene de azar y significa prosperidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros levantamos una cosecha? Vamos a pensar que somos agricultores y levantamos una cosecha. ¿Qué hacemos con una parte de la cosecha? ¿Qué harías tú con una parte de la cosecha? Compartirla tal vez con alguien que no tiene. Ok, ¿qué más? Reproducirla. Correcto. Pero para reproducirla, ¿qué tienes que hacer? Separar una parte Sí. para volverla a sembrar. Sí. Eso es lo que se hace con el diezmo. Eso es lo que sucede con el diezmo. Se separa una parte para volverla a sembrar en el campo de la prosperidad, a favor de otros. Sí. Aplicado a cualquier cosa, producto, servicio, todo. Correcto. Y por eso esta gente es próspera. Y por eso esta gente no está pidiendo a Dios que le ayude a resolver sus necesidades. Aquí lo que abunda es la prosperidad. Me llamó algo la atención, José Luis. Dijiste que cualquier religión, cualquier creencia, pueden compartir con ellos si ellos se abren a compartirles. Bueno, es que no te preguntan de qué religión vienes. Sí. O sea, pero no está limitado a nada más nosotros. Nosotros entramos y si hubiéramos querido comer, como ahorita lo voy a mostrar ahí, Sí. nos hubiéramos sentado y nos hubieran dado de comer. Okay. ¿Sí? Sí. Es más, vamos a ver más adelante cómo preparan ciertas tortillas. En uno de los videos, ahí está Caro, mi esposa, también haciendo tortillas. O sea, o puedo llegar a comer o puedo llegar a servir. O sea, no hay... Okay. Sí. Quiero llegar a barrer, pues agarro, les como y me pongo a barrer. Quiero organizar un poco ahí, lo hago. Quiero lavar ollas, lo hago. O sea, no hay como, oiga, disculpe, usted no puede estar aquí. Y hay un movimiento constante de gente. Es verdaderamente admirable. Y mira, también hay otro tipo de comida que se prepara, que es el cadi chagual. Digo, son nombres raros, es como si ellos escucharan acerca de nuestros guisos, ¿verdad? El pollo en chile morita o en salsa guajillo, dirían ellos, pues, ¿qué es esto?
Entonces ellos, pues lo mismo, sus registros son extraños para nosotros. Y luego de mezclar los diferentes tipos de ingredientes que sirven como base y cocinarlos por un rato, a este guiso se le agrega alrededor de 40 kilos de harina de garbanzo previamente preparada y otra cantidad igual de yogurt. Y mientras se mezclan y sazonan los ingredientes del Kadi Chawal, otros cocineros preparan la parte final, en donde ponen espinacas, cebollas, harina de garbanzo y especies en una olla grande que luego mezclan perfectamente. Cuando los ingredientes están perfectamente ya mezclados, los ponen a freír en otro gran recipiente al que van añadiendo pequeñas cantidades, y cuando están perfectamente fritos, los agregan a la mezcla inicial que habían hecho para que juntos se cocinen, y al final obtienen 400 kilos de Kadi Chawal. Y de la misma forma preparan otros alimentos, y en cada uno de ellos la cocción se lleva a cabo de manera automática. Imagínate que hiciéramos una reunión. Vamos a pensar en nuestro evento que tuvimos de los aguiluchos. Bueno, sí, ya llevamos la comida preparada. 250 personas les íbamos a dar de comer. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que preparar la comida? ¿Cuánta gente hubiera tenido que intervenir? Claro. ¿Por qué? Porque todo sería manual. Y aquí en el caso de ellos no es manual. Todo está perfectamente automatizado y son máquinas industriales para producir, digo toneladas, porque así como producen 350, 400 kilos de un alimento, lo mismo producen de otro, lo mismo producen de otro, y dice uno, ¿cómo es posible? Pues es posible, y por eso logran alimentar 15,000 personas diariamente. ¿Qué sucedería? Que en tiempo normal esto tardaría alrededor de no sé, horas, pero con estos sistemas están listos entre los 30 y 45 minutos. Es decir, el cocinado es tan rápido que no importa cuántas personas lleguen para ser alimentadas, pues en ningún momento falta alimento. Ahora bien, en el otro lado de la cocina también se hacen unas tortillas de harina de manera mecanizada a las que le llaman rotis, la cual esta máquina produce 2,000 tortillas por hora, y todo el proceso también es automático. Se parece un poco a nuestras máquinas que utilizamos o que se utilizan en las tortillerías para hacer tortillas. Y lo único que manualmente se hace es el amasado de la masa, lo cual luego que tiene la consistencia adecuada se coloca en la máquina, esta saca de forma automática una porción y luego la máquina se encarga de hacer lo demás. A las porciones la máquina se encarga de darle forma de tortilla, y cuando estas van circulando, van pasando por un mecanismo que las lleva dentro de este horno donde se lleva a cabo la cocción. Y finalmente salen ya perfectamente procesadas. Ahora, aunque estas máquinas se encargan de la producción en serie, hay otra área de la cocina donde estas rotis o tortillas se hacen a mano. Y esto se hace para que la gente pueda practicar, le llaman ellos el siwa, que es un principio del sikhismo que significa servicio desinteresado, del que se espera un beneficio colectivo y no una recompensa personal, sino más bien lo hacen como una forma para desarrollarse espiritualmente, porque al servir a los demás, ellos lo dicen y nosotros lo decimos también, se está sirviendo a Dios. Repito, como dije en un principio, el lugar funciona las 24 horas. Así que las personas que quieren hacerlo pueden llegar a servir a cualquier hora. Ahora, recordarás que dije que mi esposa incluso se puso a hacer tortillas. Nosotros llegamos ahí, yo creo que a eso de las 11 de la mañana. Pero igual pudimos haber llegado a las 11 de la noche o a las 2 de la madrugada. Y ahí vemos a ese grupo de personas que están ahí haciendo tortillas. Repito, no es para alimentar a la multitud, pero es como una muestra del servicio. Y entonces, obvio, de alguna manera, alguien le hablaba a mi esposa, a una persona que estaba hablando, yo la estaba filmando, y le hablaba a ella, pues ella no entendía, y después se dio cuenta que era extranjera, pues no dijo nada, simplemente le sonrió como diciendo bienvenida y gracias por estar aquí. De veras, fue una experiencia maravillosa.
Yo podría decir, no estaba hablando con gente, o no estábamos entre gente cristiana, pero yo veía el cristianismo, lo que el cristianismo verdaderamente representa, las enseñanzas de Jesús, lo que representan, estaba viendo el cristianismo en acción, impregnado de amor, de servicio a los demás. Ahora, para que la gente pueda entrar a alimentarse, esta hace una sala de espera, hay un salón, ¿verdad?, donde previamente entra otro grupo a tomar sus alimentos. A esta gente, por ejemplo, los que ya están en el salón, se les sientan uno al lado del otro en largas filas sobre una alfombra, y algo importante es que en estas filas no existen jerarquías. Podría ir un dirigente importante de su comunidad religiosa y se siente igual con todos. No se le rinde pleitesía, es uno como los demás. Nadie es mayor que otro. Así que, sin importar el rango de la persona, todos se sientan sin distinción alguna. Y su objetivo es fomentar la igualdad, como decía en un principio, y tratar de la misma manera a un alto dignatario que a un mendigo, con total y absoluto respeto. Y al mismo tiempo que se van sentando, otros voluntarios van entregando unas charolas de acero inoxidable que es donde les van a servir los alimentos. En cierto momento, otro voluntario también dirige una oración antes de tomar los alimentos. Y mientras tanto, desde la puerta interior de la cocina empiezan a llenar cubetas con los diferentes tipos de alimentos que van a proveer. Y les van entregando también las rotis o tortillas de harina que van a repartir. Luego se va sirviendo el alu matar o el chahuicadal u otros elementos de los que preparan y se le reparten los rotis y se sirve también el kir, el dulce de leche. Y no hay límite, es muy importante, no hay límite para lo que deseen comer, pero existe una regla. No deben desperdiciar un solo bocado. Es decir, no, sírvame más y yo después ya no quiero. Así que deben dejar sus platos sin alimento alguno. Y cuando el grupo termina de comer, los voluntarios van recogiendo los platos para lavarlos y luego otros barren y lavan los pisos antes de que el siguiente grupo entre, ya que son exigentes en la limpieza del lugar. Y cuando acaban de hacer esto, la gente que está en el espacio, que funciona como sala de espera, empiezan a entrar al salón y así este ciclo se repite las 24 horas del día. Y este tipo de servicio, esto es muy importante, Obed, es una tarea desafiante, ya que plantea desafíos personales para las personas que actúan como voluntarios, ya que no cualquiera está dispuesto a enfrentar trabajos de este tipo sin que haya pago alguna. Sin embargo, estos desafíos son una herramienta poderosa para que las personas aprendan lo que significa servir y para que se deshagan de los patrones de comportamiento o pensamiento que no les ayuda a esto, lo que se convierte en una forma de desarrollo personal y espiritual. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en la parábola del buen samaritano que narra el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, versículos 25 al 37, Jesús enseñó la importancia de poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, mostrándonos que el liderazgo verdadero se encuentra en el servicio a los demás. Y en esta historia, Jesús nos mostró cómo debemos tratar a los demás, sin importar su posición social o estatus, desafiándonos a dejar de lado nuestro orgullo y nuestro egoísmo y reconociendo la dignidad y valor que cada persona tiene. Ahora bien, hay algo que quiero compartir. Cuando vimos todas estas cosas, mi esposa y yo, por supuesto salimos y luego pues ya fuimos a comer, no nos quedamos a comer ahí, fuimos a comer, platicamos y hablamos justamente de esto. ¿Qué pasaría si los cristianos actuaran de la misma forma?
¿Recuerdas cuando hablamos de las bienaventuranzas? Claro. Seríamos luz del mundo, seríamos sal de la tierra. Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero a veces vivimos en nuestro mundo tan compenetrados que no somos capaces de voltearnos alrededor para ver las necesidades de otros. Y eso es muy importante. Y sin embargo, algo que sí hacemos es que juzgamos. O sea, yo soy mejor que aquellos. Como el fariseo, yo no soy como aquel pecador. Porque la verdad la tengo yo. Yo soy el que tengo la verdad, los otros están equivocados. Cuando en realidad la verdad está en eso, en el servicio. Como dijo Santiago, en ver por los huérfanos y las viudas en sus necesidades. ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces nos ocupamos en los demás? Esto es lo que nos debe llevar a reflexionar. A cada líder espiritual, guía espiritual, debe llevarla a reflexionar. Podemos hablar y cantar y hacer muchas cosas, pero allá afuera hay una realidad que está ciega para nosotros. Recuerdo una ocasión que me invitaron a dar unas pláticas a un grupo de jóvenes de una iglesia, y era un poblado, no fue aquí en México, fue en un poblado de otra ciudad, y entonces algo que sucedía es que en ese pueblo pasaba un río, y ese río estaba totalmente lleno, así, pero lleno, no se veía el agua, eran puras botellas flotando arriba, basura por todos lados. Yo les dije, yo los invito a que el día de mañana, era un viernes, justamente, del día de mañana, el sábado, vengamos y nos pongamos a recoger basura. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Unos como que se retrayeron, y alguien me dijo, así, francamente, yo no. Y le pregunté, ¿por qué no? Pues porque luego se van a burlar de mí, ¿no? Es decir, como dije hace rato, estas cosas nos desafían nuestro orgullo personal, nuestro ego. ¿Cómo yo voy a hacer tareas tan indignantes? Pero ahí está el verdadero servicio, si nosotros queremos servir. Ahora bien, a lo largo de los podcasts constantemente me he hecho ver que la Biblia encierra grandes enseñanzas de prosperidad que no han sido vistas por todos. Y una de ellas es que podemos tener todo lo que necesitamos y deseamos si somos capaces de descubrir el gran poder que fue puesto en cada uno de nosotros, el poder que hay en nuestro espíritu. Si nos atrevemos a utilizarlos para experimentar estos resultados, el único requisito es creerlo y actuar en consecuencia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esta es una de las frases más poderosas e inspiradoras de la Biblia. La palabra creer viene del griego pisteuo, que significa tener fe en o con respecto a persona o cosa, darle crédito. Tener fe en implica confiar en la validez, utilidad o efectividad de alguien o de algo, la convicción de su valor o importancia, lo que se convierte en un elemento fundamental para la toma de decisiones y para la formación de creencias y valores. Cuando Jesús dijo, al que cree, todo le es posible, en la palabra todo estaba refiriéndose a la totalidad de cualquier cosa, sin excepciones ni exclusiones, a estar completamente seguros de que va a suceder en lo que se cree y que esto va a ser una realidad absoluta y que no se duda en lo absoluta en ello. Y esta afirmación de Jesús nos demuestra y deja claro que no existe lo imposible, que todo es posible para aquellos que lo creen y que su potencial de éxito es liberado a través de la actitud mental positiva de creer, respaldada por estados emocionales como el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, el servicio a otro o benignidad, la mansedumbre y el dominio propio o el dominio del temperamento, que es fruto del Espíritu. Quien piensa de esta manera positiva, confiado en lo que Jesús dijo y en sus promesas, tendrá la misma respuesta. Y tendremos abundancia para contribuir a la vida de otros. Cosas positivas para su vida. Tan simple como eso. Y además, son las razones definitivas por las que podemos tener todo lo que necesitamos y más que eso, para que con ello podamos contribuir de la mejor manera a la vida de nuestra familia y también a la vida de otros.
Ahora, el sabio Salomón, el riquísimo sabio rey Salomón, lo expresó de esta manera: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Y mira, Obed, aquí en esto, entendamos que el libro de los Proverbios pertenece al Antiguo Testamento. No existía el cristianismo todavía. Él dijo esta frase y se la dijo a todos. No importa cuál sea tu creencia. Es más, no importa si no crees si no tienes creencias en una religión. No importa la religión que seas. El alma del perezoso desea y nada alcanza, decía él. Y voy a desglosar la enseñanza que él dijo. Todos tenemos deseos que surgen de nuestro pensamiento, porque el pensamiento es el dispositivo, la máquina ligada a nuestra inteligencia a través del cual podemos inventar, diseñar, determinar y maquinar de forma ingeniosa el cumplimiento de los deseos que tenemos. En otras palabras, es el instrumento de nuestra alma que puede llevarnos a lograr cualquier cosa que nosotros queramos, respaldados por el poder de nuestro espíritu. Es decir, el espíritu es la lámpara. El pensamiento que surge de nuestra alma es la luz que brilla en la lámpara. El espíritu es el árbol. El pensamiento que surge de nuestra alma es el fruto. Y finalmente, nuestro cuerpo físico es el instrumento, el vehículo que está al servicio del alma y el espíritu, al que se debe proteger, cultivar y nutrir, porque es el que nos permite concretar en la realidad todos nuestros deseos. Pero de acuerdo a lo que Salomón enseña, hay dos tipos de deseos: el deseo del perezoso y el deseo del diligente. El deseo del perezoso, ¿de dónde surge? Viene de la desidia, de deseos ociosos que no llevan a hacer algo para lograrlo. Y es cierto, desea mejorar sus circunstancias, pero no está igualmente deseoso de mejorarse a sí mismo, lo que lo lleva a permanecer atado a su desidia. Es un hombre miserable y pobre, y está extremadamente ansioso, deseando que el confort de su entorno y su lugar mejoren. Aún así, esto no sucede. Y es mezquino en su trabajo. Fíjate, esto es muy interesante, donde actúa con falta de compromiso y responsabilidad. No quiere obligaciones. O prefiere vivir conformándose sin desear mejores condiciones para sí mismo, y en consecuencia, pues en ello también lleva a su familia. Es decidioso en el manejo de sus finanzas, ya sea porque no entiende los fundamentos y principios que son la base de la prosperidad, lo que le lleva a no solo estar incapacitados para alzarse sobre su vida de escasez, sino que atrae aún mayor miseria al albergar y actuar siguiendo sus pensamientos indolentes. O bien, porque sus creencias adquiridas lo llevan a despreciar el beneficio de la abundancia, porque las considera incompatible con la espiritualidad, al creer que son aspectos separados. Y no es así. Son cosas que van juntas. Es resultado de una cosa de la otra. Jesús enseñó sobre la importancia de compartir con los necesitados. Y esto solo es posible, como lo dije hace rato, si hay abundancia. Y en ello se puede encontrar una conexión significativa entre prosperidad y espiritualidad. Aunado a eso, está preso de enfermedades, incapaz de gozar de buena salud, porque no ha aprendido los principios básicos de una vida saludable. Y cuando observa sus circunstancias financieras adversas o su falta de salud, culpa a lo que está a su alrededor, engañándose a sí mismo al no aceptar que es el autor de su condición. Porque todo aquel que desea alcanzar prosperidad debe estar dispuesto a pagar un precio antes de que pueda lograr su objetivo. Y mira, voy a hacer un análisis de las palabras clave de esta enseñanza de Salomón. El alma del perezoso desea, dice él, y nada alcanza. Lo repito la frase, mas el alma de los diligentes será prosperada. La palabra alma, que viene de la
raíz hebrea nefesh, significa aliento, anhelo, ánimo, antojo, apetito, deseo, gusto, mente, querer, voluntad. Los dos, tanto el perezoso como el diligente, los dos desean estos. Pero ya dije lo que el perezoso hace o no hace. Pero si nosotros observamos lo que la palabra diligente significa, esta palabra viene del hebreo hartus, que significa incisivo, que tiene determinación, anhelante, agudo, decisión, oro puro. Por el contrario, al perezoso, si analizamos cada uno de sus significados, el deseo del diligente es incisivo. ¿Qué quiere decir esto? La misma interpretación lo dice, que tiene determinación para lograr lo que se ha propuesto. Es anhelante, tiene un fuerte deseo por algo específico que desea alcanzar o experimentar en su vida, ya sea tangible o intangible, porque siempre está buscando ir al siguiente nivel y en el proceso experimenta una intensa emoción y pasión hacia aquello que anhela, lo que lo impulsa a esforzarse aún más por alcanzarlo. Y es agudo, tiene un nivel de comprensión y percepción que le permite identificar y analizar rápidamente los problemas y las situaciones para discernir entre lo relevante y lo trivial. Y es decisivo y lo muestra al mantener el enfoque, la concentración de su energía y atención en la consecución de sus objetivos y deseos. Porque lo que hace lo lleva a ser perseverante, a pesar de los desafíos que pudiera enfrentar el camino. Y aquí viene un significado interesantísimo. Esto lo lleva a ser oro puro. ¿Por qué? Porque enfatiza la extraordinaria valía o calidad que ser diligente tiene, tanto en términos materiales, porque se capitaliza tangiblemente en la realidad, como figurativos, por la calidad de vida y satisfacción que logra, porque está moviendo las fuerzas del universo que Dios creó a su favor. Entonces, ¿qué deseas? ¿Recursos para tus proyectos y para dar calidad de vida a tu familia? ¿Salud, sabiduría, progresar en tu trabajo, negocio, conocimiento o crecimiento personal? Puedes tener abundancia, lo que sea, pero requieres de diligencia, ser incisivo, anhelante, agudo, decisivo y valer oro puro para traer a la realidad lo que deseas. Salomón también lo dice de otra manera. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen la abundancia. Y aquí diligente tiene la misma raíz. Pero añade, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y aquí la palabra abundancia, que viene de la raíz hebrea dai, significa abundancia cada vez que de lo que se necesita, mucho, lo suficiente. Por eso hay personas que tienen abundancia, porque son diligentes. Y alguien dirá, a ver, muy bien, ya lo tengo claro, pero saberlo para mí no es suficiente. Necesito un método, un ejemplo, una guía para saber cuál es el proceso que debo seguir. Perfecto. Entremos en materia y veamos cuál es el proceso, cómo se crean todas las cosas. Pero esto lo vamos a ver en nuestro próximo podcast, porque ya nuestro tiempo se nos está agotando. Y bueno, con esto, Obed, yo solamente quiero concluir. Hablaba yo de las paradojas, ¿verdad? Lo que va en contra del sentido común y la lógica. Entre el río Ganges, que es sagrado, entre las vacas son sagradas, y está en un estado deprimente. Y eso lo vemos mucho en el cristianismo. Las paradojas. Las paradojas. No hay una congruencia entre lo que se dice y entre la forma en que se vive. La única forma de vivir un cristianismo pleno es tomándonos de las promesas de Dios. Y reitero una frase que lo he dicho cantidad de veces. La frase de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia del griego perisós,
que significa lo mejor en calidad, lo mayor en cantidad, excesivo. ¿Cómo ves, Obed? Excelente. Creo que muchos requerimos estar, aunque tenemos el conocimiento, la información, necesitamos la experiencia, porque ya entrando en esa etapa de experiencia, se nos hace más fácil convertirnos en eso que necesitamos ser muchos. Porque si no se queda en la teoría, en la parte de la teoría, y sí, efectivamente, algunas creencias, aparte del cristianismo, se manifiesta mucho eso, pero no un manifiesto emocional de meditación, sino nada más se luce nada más. Entonces necesitamos ese aprendizaje para llevarlo a la práctica, a la experiencia. Correcto, porque si no es así, entonces es letra muerta. Sí. No es letra muerta. Y con esa razón es que no se inspira a la gente. Por eso mucha gente dice, no, prefiero estar acá. Te la pasas mal siendo cristiano, ¿no? Exacto, exactamente. Pues bueno, seguiremos hablando de estas cosas con el único objetivo de que cada quien confronte su propia vida y sepa que hay un nivel de vida elevado, donde hay abundancia de todo, de todo. Y mira, quiero concluir con algo, porque en el podcast anterior, cuando se estaba hablando de un tema, que está hablando de Dubái y todas esas cosas, alguien preguntó, ¿y dónde queda, cómo dijo, ¿y dónde queda la humildad? Cierto. O sea, yo no entendí perfectamente cuál fue su pregunta, pero no sé si refiriéndose a que como que en ser próspero no hay humildad. La humildad está en esos hombres que mostré de este lugar. Ahí hay hombres de jerarquía económica, de jerarquía de posición. Y están sirviendo ahí, están barriendo, están atendiendo gente. ¿Por qué? Porque reconocen perfectamente que a pesar de todo lo que puedan tener, la humildad está en ellos y son capaces de hacer cosas a favor de otros. Y eso es algo que todos debemos reflexionar. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Obed. Y bueno, seguiremos hablando de estas experiencias del viaje en otros podcasts, porque hay cosas interesantes que tenemos que descubrir y nos vamos a dar cuenta que, como dije, cuando conocemos otros lugares, otras culturas, nuestro mundo se abre. Sí. Nuestra visión de la vida se abre. Nuestras creencias se confrontan y nos damos cuenta que tenemos mucho para hacer, sirviendo a los demás. Gracias y hasta la próxima.